dada a conocer por medio de ¿quién, hermanos? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es el propósito. ¿De qué, hermano? Puede tomar su asiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo hemos leído. De dar a conocer, ¿qué dice ahí el versículo 10? La multiforme sabiduría de Dios. Eso en este tiempo, hermano, ese es el propósito. Y damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ha estado predicando, que estuvieron en octubre, que estuvimos predicando. Usted recuerda que estuvimos llevando unos temas hermosos, los cuales ¿cuáles fueron esos temas, hermano? Se les olvidó, ¿verdad? No se les olvidó, ¿verdad? Ahí están. Las 5 solas. ¿Cuáles eran esas solas? Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y por sobre todas las cosas, solo a Dios la gloria. Y uno de los propósitos de la iglesia es eso, darle la gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver por un momento 3 cosas el día de hoy, y las cuales nosotros le llamamos las 3 E. ¿Usted recuerda? Las 3 E. Exaltar a Dios. ¿Qué más? Edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Amén. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy. Pero yo quiero que vayamos ahí en el versículo 8 donde estamos. Nada más quería hablarle acerca del ministerio de los ángeles, pero como ese lo hablamos en un tema ya anterior, por eso no lo vamos a hablar mucho, porque si usted lee el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quienes dice ahí? A los principados y potestades en los lugares celestiales, haciendo referencia a los ángeles, no solamente los ángeles santos, sino que los ángeles caídos. Los ángeles caídos también, aunque ellos no quieran, están allí para la gloria de Dios, porque cada vez que ellos quieren quizás frustrar los planes de Dios, Dios viene y frustra los planes de ellos. Dios sale victorioso. Amén. Incluso los ángeles caídos están para la gloria de Dios, porque nosotros podemos ver el poder de Dios. Y yo quiero llevarlos rápido ahí al versículo 8 que leímos. A mí, usted recuerda que esta carta es escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, cuando estaba prisionero. Y una de las cosas que estaba meditando yo, uno al estar encerrado, así como estuve yo estos días, hay una cosa que sucede, hermano. Dios le permite a uno meditar en muchas cosas. Y como el tema de hoy es el propósito y comisión de la iglesia, ese es el tema de hoy. La iglesia, su propósito y comisión. Y entonces en esto estaba pensando yo. El apóstol Pablo desde su prisión es inspirado por el Espíritu Santo. Y mientras yo estaba en mi casa meditaba, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra iglesia? Porque nosotros en muchas ocasiones, hermanos, perdemos de vista cuál es el propósito de nuestra iglesia. Y nosotros creemos que nosotros hemos sido llamados con un propósito, pero a veces no entendemos cuál es ese propósito. Y el propósito es de que nosotros marquemos una diferencia en medio de la sociedad en que vivimos. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Amén. Dice un predicador, Tommy Moya se llama. Él dice de que si nuestra iglesia, en la localidad donde se encuentra tu iglesia, si hoy desapareciera o si nos moviéramos del lugar, ¿alguien notaría que en algún momento hubo iglesia ahí? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si nosotros nos moviéramos del lugar, ¿alguien nos extrañaría aquí? Amén. Yo sé que los hermanos que viven cerca aquí dicen que sí, ¿no? Pero yo me refiero a la vecindad. Porque en muchas ocasiones, no sé si usted se ha dado cuenta, que hemos pasado por lugares y dicen, antes había una iglesia ahí. Y algunos dicen, de verdad, nunca la vi, nunca me di cuenta.
Ese es nuestro problema, hermano, que a veces nosotros no marcamos una diferencia y no somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo dar a entender a los hermanos de Éfeso, que nosotros tenemos o somos llamados para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y esa multiforme sabiduría es que es variada. Amén. Y usted sabe de que por eso da dones Dios y cada uno Dios lo usa de manera distinta para mostrar su sabiduría, su gloria. La multiforme, ahí la palabra multiforme también se usaba para un ramo muy adornado, como los que suelen hacer las hermanas, ¿verdad? Con distintas flores. Así es la sabiduría de Dios. Es hermosa y distinta. Dios pone a cada uno de nosotros en su lugar adecuado para que nosotros podamos reflejar la gloria de Él. Pero yo quiero que vayamos al versículo 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué dice? Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas. Hermano, esto es hermoso porque aquí está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Y una de las cosas que veía yo ahí, que es inescrutable, inescrutable es aquello que no se le puede seguir el rastro. Es decir, por más que nosotros indaguemos, las riquezas de Dios son inmensas. Hermano, pero es eso lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta que ahora usted tiene esas riquezas inescrutables. Las riquezas inescrutables de Cristo incluyen todas sus verdades, todas sus bendiciones, todo lo que Él es y Él tiene. Amén. ¿Entiende eso? Entendemos que nosotros somos ricos en Cristo. Hemos sido enriquecidos con esta riqueza. Y el propósito de todo predicador, de cada uno de nosotros, es declarar al mundo de estas verdaderas riquezas que hay en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Entre las inescrutables riquezas con las cuales Cristo nos ha bendecido, tenemos, yo se las menciono rápido. ¿Cuáles son esas riquezas que tenemos? Porque ese es el otro problema de nosotros. Yo sé que nosotros decimos, posiblemente quizás algunos algunos jóvenes aquí puedan decir, mi papá tiene mucho dinero, pero usted quizás desconoce cuánto tiene. Amén. Así nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Nosotros sabemos que mi padre es un rey muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Pero nosotros no conocemos o no disfrutamos de esa riqueza. Pero vean la riqueza que tenemos en Él. La riqueza que tenemos es la riqueza de su benignidad. La riqueza de su paciencia. Y es por eso que nosotros podemos ser pacientes también. La riqueza también de la longanimidad. Y eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 2. No vamos a ir a los textos, solamente se los estoy mencionando, esas riquezas que nosotros tenemos. Su riqueza de la sabiduría y de la ciencia, Romanos capítulo 11, versículo 33. Su misericordia, su gran amor, Efesios 2:4. Amén. Esas son las riquezas. Su gloria, Efesios 3:16. Su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Su certeza y pleno entendimiento, Colosenses capítulo 2. Y también su palabra en abundancia, Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué más tenemos, hermanos? Tenemos la mayor riqueza. Escuche, esta es la mayor riqueza, el vituperio de Cristo. Esa no es riqueza. ¿Sí? Esa es la mayor riqueza, el vituperio de Cristo, según Hebreos capítulo 11, versículo 26. Nosotros hemos sido enriquecidos en Él. Y esas son las inescrutables riquezas que el apóstol Pablo le está dando a conocer, el misterio revelado. Que antes era un misterio, pero al apóstol Pablo se le concede este misterio y es revelado por medio de él y ahora por medio de la iglesia. Amén. Ese es nuestro propósito.
el propósito que Dios revele el misterio de la iglesia es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Y como les dije al principio, quería hablar algunas cosas ahí de cómo se maravillan los ángeles que Dios manifieste su sabiduría a través de la iglesia. Según el apóstol Pablo, dice que los ángeles quisieran disgustar de estas cosas, para ser partícipes de esas cosas. Pero ahora Dios las ha puesto en nuestra mano. Y nosotros deberíamos estar agradecidos por eso. Sabiendo que los ángeles son mayores que nosotros, pero en cuanto a la predicación, en cuanto a la proclamación de la sabiduría de Dios, le ha placido a Dios usar a cada uno de nosotros. Amén. ¿No está agradecido usted por eso? Yo quiero que vayamos ahí el primer punto que vamos a ver es ese, exaltar a Dios. Y exaltar a Dios, ese es uno de los propósitos de la iglesia, exaltar a Dios. En otras palabras, darle toda la gloria a Dios. Que mi vida entera, creo que cantaban un día de estos eso, ¿verdad? Que mi vida entera esté, ¿cómo dice el canto? Consagrada a ti, Señor. Eso es darle toda la gloria a Dios. Que usted y yo le demos toda la gloria a Dios. Y Dios es celoso de su gloria. Nuestro problema es que a veces queremos llevarnos la gloria de Él, ¿verdad? Yo sé que nosotros con nuestro vocabulario decimos, no, todo es para gloria de Dios. Y nuestro corazón está diciendo algo distinto, ¿no? Cuando lo alaban. Qué bien lo hizo, hermano. No, todo debería ser para la gloria de Dios. Y deberíamos centrarnos en eso. Yo lo llevo a Isaías capítulo 43. Vamos a Isaías, capítulo 43, vaya conmigo ahí. Isaías, capítulo 43, versículo 6, vamos a ver. Vamos a Isaías. Capítulo 43. Aleluya. No se vaya a asustar allá atrás porque no han cambiado el horario, ¿verdad? Son las 3 todavía. Vamos a Isaías 43, versículo 6. Diré al norte, está ahí. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Escuche esto en el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué los ha hecho Él? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso nos hizo Él. ¿Para qué nos hizo? Para su gloria. Una de las cosas que yo leía un día de estos es que cuando Dios manifiesta su gloria, ¿usted sabe quién es el beneficiado? ¿Sabe quién es el beneficiado? Usted y yo somos los beneficiados. Cuando Dios manifestó su gloria en la creación, entonces fuimos creados tú y yo. Cuando Dios manifestó su gloria en el matrimonio, entonces nos dio una ayuda idónea. Cuando Dios manifestó su gloria en la procreación, entonces nos regaló hermosos hijos. Aunque desobedientes a veces, ¿verdad? Pero usted recuerde que también usted era desobediente. Amén. Pero cada vez que Dios manifiesta su gloria es para nuestro beneficio. Cuando Dios dice, haré que el sol alumbre para que se vea su gloria, ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Cada vez que Dios manifiesta su gloria es para nuestro beneficio. Y por eso nosotros solamente somos como esos espejos que recibimos la gloria y devolvemos esa gloria de quien viene, ¿no? A quien se la merece, Cristo Jesús. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él nos ha hecho.
Él nos llamó para eso. Pero el problema es que nosotros pensamos que hemos sido creados para satisfacer a todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. ¿No se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. Nosotros en muchas ocasiones nos aprendemos Mateo capítulo 6, versículo 33, si no mal recuerdo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice que vendrán todas las cosas como añadidura. No, pero nuestro problema grande es que primero buscamos todas las añadiduras, todas las cosas que yo necesito. Y nos olvidamos de buscar a Dios primeramente. No, hermano, ese no es el propósito. Lo siento mucho, pero ese no es el propósito. Si bien es cierto que debemos trabajar, y como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que el que no trabaje, que no coma. Si bien es cierto que nosotros debemos de trabajar, pero nosotros debemos estar conscientes que nuestro principal propósito es darle la gloria a Dios. Amén. De eso usted no puede hacerse el oído sordos. No puede hacerse ciego ante esa realidad. Dios merece toda gloria. Vamos ahí mismo, a Isaías capítulo 49, versículo 9, versículo 3 vamos a leer. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y está hablando de la nación de Israel, pero ya vamos a ir a la iglesia. Pero lo que quiero hacer referencia aquí nada más es que Dios ha creado a todos para su gloria. Y aquí está hablando de Israel como nación. Lo ha creado, dice, para la gloria de Él. Ahora vamos y pongamos esto a la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 31. Es el deseo de Dios ser glorificado y exaltado. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y vamos a ver aquí lo que debería estar haciendo la iglesia. Escuche esto. Este es el propósito de la iglesia, exaltar a Dios, darle toda la gloria a Dios. Escuche lo que dice. ¿Está conmigo? Sí, pues, y creo que lo leía también nuestro hermano Nectalí en el capítulo 1, en su versículo 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ah, mire qué bien. O sea, todo lo que nosotros hacemos, ya sea comida o bebida o cualquier otra cosa, debe de ser para la gloria de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? Si esto que voy a hacer es para tu gloria a Dios. Incluso en la comida, dice, ¿verdad? O en la bebida. Sí, porque ahora hay abuso de todo eso, ¿no? Hay abuso. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo único que quiero dar a conocer a cada uno de ustedes es que todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos debe darle gloria a Dios. Ese debe ser el propósito. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Vaya conmigo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién está hablando aquí, hermano? ¿De qué cuerpo está hablando? Del de nosotros, ¿no? Pero nosotros formamos también el cuerpo de Cristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Hermano, si nosotros leemos el 19, un versículo antes, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amén. ¿Entiende eso? Otra versión dice, no somos dueños. Ese cuerpo que usted tiene y que yo tengo, yo no soy dueño. Hay alguien que lo compró, hay alguien que pagó un precio por mí. Y el versículo 20 lo define, porque habéis sido comprados por precio,
por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora le pertenecen a Dios. Ahora, toda mi vida debe rendirle adoración a Dios. Debo adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Todo lo que yo hago y soy debe glorificar a Dios. La iglesia ha sido redimida también para que los creyentes puedan glorificarle a Él y servirse unos a otros. Yo quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 11, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Vaya conmigo ahí. 1 Pedro 4, 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios, ¿qué dice? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Así debemos de ser nosotros. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Es interesante esto también, hermanos, porque cada vez que nosotros hablamos, debemos hablar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el propósito de la iglesia. Y también que nosotros también seamos luz en las tinieblas. Según 1 Pedro 2:9 dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted tiene que dedicarse a eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O es que el propósito para muchos cristianos es beneficiarse nada más de la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que a veces es difícil eso, hermano, expresar esto, porque no negamos que la iglesia está para ayudar, y ya lo veremos, que es el siguiente punto. Pero el primordial propósito del cristiano es darle la gloria a Dios, de la iglesia. Leía una anécdota yo acerca de una iglesia, que esa iglesia ya no le llamaban iglesia cristiana, le llamaban la iglesia del arroz o la iglesia arrocera, algo así. No recuerdo bien. El punto era, porque nosotros buscamos estrategias, ¿verdad? Y mientras buscamos estrategias, perdemos de vista cuál es nuestro verdadero propósito. Y a veces en nuestras juntas hablamos de cómo nosotros podemos llegar más a la sociedad y cómo podemos traer más almas a Cristo. Y nuestra conclusión, gracias a Dios, siempre ha sido abriendo las Escrituras. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no necesita más incentivos. Esta palabra de Dios tiene poder. Pero a lo que voy yo es que esta iglesia dice que ellos regalaban arroz para que llegaran los vecinos, los amigos. Y la iglesia se llenaba. Se llenaba. Y el pastor estaba muy contento porque la iglesia se llenaba. Pero todos estaban muy ansiosos para que el pastor terminara para poderse llevarse la libra de arroz. Amén. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros caemos en eso también. Hermano, ese no es nuestro propósito. Y si bien no estamos negando que nosotros, y hemos ayudado a muchos aquí y hemos estado ahí, sé que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que somos una iglesia dadivosa, que hemos estado ahí ayudando y que tenemos que seguir haciéndolo, pero ese no es nuestro principal propósito. Nuestro principal propósito es glorificar a Dios, y cada vez que usted glorifique a Dios, eso impactará al mundo. Amén. De esa manera entonces nosotros marcaremos una diferencia. Vamos entonces ahí, cómo nosotros podemos glorificar a Dios por medio de nuestra adoración. De una adoración genuina que venga del corazón. De esa verdadera adoración. Como le dijo Jesús a la samaritana, que buscaba verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos al Salmo capítulo 29. Al Salmo capítulo 29. Vaya conmigo ahí. Salmo capítulo 29.
si Dios nos da tiempo, bueno, tenemos tres cosas. Estamos en exaltar a Dios. Luego vamos a ir a edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Vamos a Salmos capítulo 29. Salmo capítulo 29, búsquelo ahí. Versículo 2 leamos. ¿Lo tiene? Dice, dad a Jehová, ¿qué debemos de darle? La gloria. Y hago un paréntesis ahorita que me acaba de venir a la memoria, ¿no? La gloria, de la palabra kabob, que significa peso. Todo le pertenece a Él. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Eso es hermoso, hermano. Por eso Isaías dice que los serafines le daban gloria a Dios y decían, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque admiraban la hermosura de la santidad. Cuando nosotros podamos ver la hermosura de la santidad de Dios, entonces vendremos y nos postraremos y le daremos toda la gloria a Él. Toda la gloria. Dad a Jehová la gloria. Vamos a otro versículo. ¿Cómo nosotros podemos darle adoración a Dios? Vamos a ir a Hebreo. Bueno, vamos a dejar eso. Vamos a ir a Romanos, porque tenemos muchos ahí. Pero una de las cosas es mediante actos de obediencia. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vuestro culto racional. Es decir, nosotros sabemos, por nuestro raciocinio, ¿no? Pensamos, nos razonamos y sabemos lo que venimos a hacer, a glorificar a aquel que nos ha dado la vida, adorar a aquel que ha hecho todo por cada uno de nosotros. Amén. Ese es nuestro motivo. El día de hoy ese debió ser nuestro motivo. ¿Cuál fue su motivo? De adorar. Amén. De disponernos para Él y darle toda la gloria. Él merece toda la gloria, hermano. Pero nosotros a veces nos robamos la gloria. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Bueno, prestando atención o poniendo en primer lugar algunas cosas que no deberían tener el primer lugar en nuestras vidas. No se nos debe olvidar ni por un momento que Dios se merece toda la gloria. Toda la gloria. Vamos a otro versículo. Vamos a pasar mejor al edificar a los creyentes. Tengo unos ahí, pero vamos a dejarlos ahí. Pero se los digo yo. Los redimidos alabarán su nombre por toda la eternidad. Le darán gloria a Dios por toda la eternidad. ¿Usted sabe eso? Según Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice que nosotros estaremos adorando a Él de día y de noche, por toda la eternidad. Y alguien pregunta, porque yo sé que, y más que todo a veces los jóvenes, ¿verdad? ¿Y no va a ser aburrido eso? Adorando todo el tiempo, día y noche. ¿No va a ser aburrido? Dice John Piper que eso no será nada aburrido, porque cuando usted esté contemplando la hermosura y la santidad de Él, entonces va a ir descubriendo cosas mayores y tendrá una eternidad e irá descubriendo, e irá admirando cada día más y se maravillará más. Eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Que nos maravillemos de todo lo que Él ha hecho. Mientras leía todo esto, cómo Dios se manifestó en la creación y nosotros fuimos beneficiados y fuimos creados, una de las cosas que leíamos es que nosotros deberíamos incluso admirar cómo funciona el cuerpo humano y yo no tengo que hacer nada porque Dios lo ha hecho todo. Y alguien decía, usted no está esperando o no está pensando en qué momento va a latir su corazón.
Dios lo hace. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la alabanza. Mientras tanto, la iglesia es la única esfera en la tierra donde se exalta el nombre de Cristo de forma verdadera y genuina. Aunque toda la creación lo hace, pero la iglesia es la única donde se hace de una manera verdadera y genuina. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso, no? Parece que no. Sí, la iglesia es la única, hermano. La iglesia es la única. Aún con sus imperfecciones, se le da gloria a Dios. A todos los santos, le dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que tenían un montón de problemas. Pero Pablo sabía que a esta gente le daba gloria a Dios. Y esa es una invitación para cada uno de nosotros, aún con nuestros problemas y nuestras deficiencias, debemos darle gloria a Dios. No solamente cuando nos vaya bien las cosas. Amén. En todo tiempo. Vamos entonces a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente propósito? Edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. En 1 Corintios, Pablo describió una reunión de la iglesia primitiva. Y dice en el versículo 26, 1 Corintios 14, 26, dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Amén. Cuando nos reunimos tenemos eso. El salmo es cantar a Dios, ¿verdad? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Hágase todo para edificación. Muy bien. Una de las cosas o de los propósitos de la iglesia es exaltar a Dios. El otro es edificar a los creyentes. Eso es importante, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues yo en mi casa, desde mi casa. Me dice Lainey, ¿cómo se sintió anoche que fue a la iglesia? Me sentí bien. ¿Y qué más? Me dice. Y en son de broma le digo, pues me hizo falta estar acostado. Le digo. ¿Ah? Sí, porque lo veía ahí en Facebook y estaba descansando. Y entonces me hizo falta estar acostado. Y salió la plática de todos aquellos hermanos que lamentablemente se acomodan a esto, ¿no? Se acomodan a esto y se acostumbran, ¿no? Se acostumbran. Y bueno, yo decía algunas cosas, pero es interesante, ¿no? A mí me hacía falta venir, hermano. Y yo oro por todos aquellos que quizás se han acomodado y no sienten venir a la iglesia. Pero el punto que iba a decir yo es que muchos dicen, no, yo desde mi casa adoro a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, la Biblia sí lo demanda. La única manera en que nosotros podemos ser edificados es también por medio de mis hermanos. Porque mis hermanos, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Por eso hablamos acerca de la membresía. La membresía también enseñábamos acerca de esto. La importancia de congregarse, porque mi hermano puede ver en qué estoy fallando y él me puede decir. Lo que ocurre cuando uno se queda en casa es que piensa que uno lo está haciendo todo bien. Todo bien. Y cuando uno le dice, hermano, está fallando en esto. No, hermano, yo estoy bien. Hermano, eso es el problema más grande para el cristiano. Cuando uno no quiere o no puede ver sus propias flaquezas. Entonces la iglesia es importante para que uno pueda darse cuenta en qué está fallando o también en qué puede motivarse cuando ve al otro hermano servir. Amén. Pero vamos a ir a estas cosas. Todo tiene que ser para edificación, leíamos en el versículo 26 del capítulo 14. Y hay muchas cosas que tengo aquí, cómo podemos edificarnos. Y la práctica de los mandamientos del Nuevo Testamento, lo que traigo es los unos a los otros. Si usted se ha dado cuenta, en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos o muchas prácticas que se titulan los unos a los otros.
Entonces estaremos leyendo todos estos versículos que dicen los unos a los otros para que nosotros nos demos cuenta qué importante es que nos edifiquemos los unos a los otros. O como les he dicho antes, los otros a los unos. Amén. Muy bien, vamos a uno de ellos. En primer lugar, ¿cómo nos edificamos nosotros en la iglesia? Amándonos los unos a los otros. Amén. Así. Y con ese cerramos ya, ¿no? Sí, ese es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. Porque si usted ama a su hermano, entonces usted no lo va a envidiar, usted no lo va a celar, usted no va a estar enojado con él. ¿Qué más? Todas esas cosas se evitan cuando usted ama a alguien. Pero como eso a veces falla en nosotros, entonces tenemos que luchar con las demás. Me gustó anoche, Xiomara predicaba anoche y en su predicación ella preguntaba, y lo comentábamos con mi esposa, que Xiomara pregunta que si es fácil perdonar. Uno de los niños, no supe quién de ellos, dijo que sí era fácil perdonar. Y entonces Xiomara le dice, pero ustedes sí, pues nosotros los adultos no. Y es cierto, para ellos se pelean y al ratito están jugando. Pero yo me quedé pensando aún más. Y dije yo, pero ¿por qué dijo que sí? Y se me vino a la memoria lo que dice Jesús. Si no nos hiciéramos como un niño, ese es nuestro problema. Que no nos queremos humillar. Y a los niños se les olvida, ¿no? Y siguen jugando. Entonces, bueno, ya vamos a llegar al perdón. También viene ahí. Pero vamos a amarlos los unos a los otros. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 10 vamos a leer. Romanos 12, 10 dice. Leemos el 9 también para que veamos. El amor sea sin fingimiento. El amor tiene que ser ¿cómo, hermano? Sin fingimiento. La palabra original ahí es hipocresía. Hipocresía. El amor sea sin hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. Es interesante eso, ¿no? Dice, el amor sea sin fingimiento. Y en el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros. ¿Con qué, hermano? Con amor fraternal. ¿Y qué es ese amor fraternal? Filadelfia, la palabra, ¿no? Ese amor fraternal, es el amor de familia. O algunos dicen que amigo, ¿no? Pero es ese amor familiar, como hermanos en Cristo. A usted, pues, creo que la mayoría de nosotros tenemos hermanos en carne, ¿no? Y más de alguna ocasión nos hemos enojado con ellos. O no hemos estado de acuerdo. O no nos han gustado algunas actitudes de ellos. O quizás ellos de nosotros. Pero a la final, ¿qué pasa? Los amamos, ¿no? Los amamos. Pues así debería ser dentro de la congregación. Y qué interesante, ¿no? Porque esta es la evidencia para el mundo. En esto conocerán que son mis discípulos, les dijo Jesús, en que nos améis unos a otros. Miren, esa iglesia sí es verdadera. Amén. Pero ¿qué pasa cuando solo pasamos en pleitos y todo eso? Amén. Por eso a veces no quieren venir, pero si nosotros damos ejemplo, y ese es nuestro propósito, hermano. Ese es nuestro propósito, que nosotros nos amemos unos a otros, que nos edifiquemos. Romanos capítulo 13, ahí mismo, cerquita. Romanos 13, versículo 8 dice, no debáis nada a nadie, o no debáis a nadie nada, dice, ¿verdad? No debáis a nadie nada. Amén. Eso es difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que usted, otro día vamos a hablar de la finanza, pero usted debe de cuidar sus finanzas también. Dice, no, ¿qué dice? Debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén.
Entonces en esto sí usted y yo deberíamos estar en deuda con mi hermano. Yo debo de tener la necesidad de amar a mi hermano. Amén. Porque ha sido comprado con la misma sangre. Si usted no se ha dado cuenta, es su hermano. Dios es su padre. Y el otro hermano es hijo de Dios también. Es su hermano. Es su hermano, hermano. Yo sé que usted lo sabe. Amén. Vamos a la siguiente. Tengo más versículos ahí, pero vamos a quedarnos con eso. Vamos a la siguiente. Vivir en armonía unos con otros. Esa es una de las maneras en que nosotros nos edificamos. Vivir en armonía unos con otros. ¿Eso nos cuesta? Sí nos cuesta, ¿no? Pero para eso hemos sido llamados. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Vivir en armonía unos con otros. Capítulo 15, versículo 7. Hay un canto de Dueto Moreno, que creo que quizás ustedes ni sepan quién es Dueto Moreno, ¿verdad? Pero Dueto Moreno son los padres de Anet Moreno, para aquellos que escucharon Rojo y todo eso, ¿verdad? Dueto Moreno cantaba un himno que dice: sabe Dios la persona a que tú más desprecias. Puso Dios en tu vida para darle una prueba. Sí, así es Dios, sí, mi Dios. Amén. Es hermoso canto, porque cuando yo lo escucho me llega, como dicen algunos, me llega hasta el alma, ¿no? Y digo yo, sí, Dios lo puso ahí para aprender a amarlo. Y tengo que hacerlo, aunque cueste lágrimas. Hay que aprender. Y hay que aprender a vivir en armonía. Dice, Romanos 12 le dije, ¿no? Sí, ese es para el otro, hermano. Pero vamos a ese. Ese punto de recibirse los unos a los otros. La palabra recibirse ahí es aceptarse. Usted debe aceptar a su hermano. Aceptar a su hermano. Recibirse los unos a los otros. Ya que tiene el 15:7, vamos al 15:7. Dice: por lo tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y esto me impresiona a mí, porque dice que Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Estábamos limpios? No. ¿Estábamos sin pecado? No. Él nos recibió. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, perdidos, llenos de pecado. Y entonces el punto de Pablo aquí es que Cristo nos recibió así como estábamos, y Pablo está mandando, así como Cristo le recibió a ustedes para la gloria de Dios, ustedes deben de recibir o aceptar a su hermano. Ahora su hermano. Ahora su hermano. Y usted debe de aceptarlo, amarlo, cuidarlo, respetarlo. Amén. Vamos al anterior que les había mencionado, vivir en armonía, ¿verdad? Esa es otra cita. Vivir en armonía, Romanos 12:16. Romanos 12:16. Estamos ahí. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Con quién debemos asociarnos? Con el humilde. Bueno, con cada uno de los hermanos, ¿verdad? Debemos asociarnos. Dice: no sabios en vuestra propia opinión. Yo sé, hermano, que con algunos hermanos a veces no queremos tener armonía, ¿verdad? Pero la Biblia nos está mandando que tengamos armonía unos con otros. Vamos ahí mismo, Gálatas 5, vamos a Gálatas, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, 5:26. Dice la palabra de Dios: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén.
Cuando no se vive en armonía, esto pasa. Irritándose unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues estas cosas tienen que morir. Vamos a la siguiente. Amonestarse los unos a los otros. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a Romanos capítulo 15. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice, está ahí conmigo. Pero estoy seguro, esto es lo que dice el apóstol Pablo, escuche. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Qué increíble, ¿no? Porque Pablo está dando por sentado que los hermanos de Roma, los que están ahí, están llenos de ¿qué? Llenos de bondad. Así estamos nosotros. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, bueno, como estamos llenos de bondad y llenos de conocimiento, dice, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Amén. Y ese amonestar también es motivarse, ¿no? Y también llamar la atención cuando es necesario. Amén. Y debemos de hacerlo. Eso es Romanos 15, 14. ¿verdad? Vamos al siguiente. Preocuparse los unos a los otros. Y ese ¿cómo le puedo decir? Me impactó a mí, ¿no? Porque sí vi la preocupación de cada uno de ustedes y sí lo pude sentir, ¿no? Y 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ir ahí al versículo 25. Dice, está ahí conmigo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Usted se preocupa por su hermano? Sí, amén. Sí, yo me preocupo, hermano, por los que me caen bien, por los que me interesan. Por aquel que no me cae bien, pues que vea cómo le hacen, ¿no? Que le vayan mal, ¿no? Seguro que algunos cristianos hasta le piden a Dios que le vayan mal al otro, ¿no? No, usted debería pedirle a Dios, ¿no? Y eso es lo que dice, Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Orad por los que os vituperan, pedid por los que os persiguen. Amén. Amad a los que os aborrecen. Eso es lo que dice Dios. Entonces, el texto está diciendo aquí que se preocupen los unos por los otros. Eso es hermoso, hermano, cuando nosotros vemos a cada uno de los hermanos que se preocupa por los demás. Amén. Y debemos de hacernos. De esa manera nos estamos edificando. Ese es el propósito de la iglesia. Y tengo muchísimos más, hermanos, pero yo se los voy a tener que leer nada más. Dice, el otro es servirse los unos a los otros, Gálatas 5:13, soportarse los unos a los unos las cargas de los otros. Amén. Eso es importante, ¿no? Hay que soportar la carga de tu hermano también. Servirse los unos a los otros, soportar los unos las cargas de los otros, ser pacientes unos con otros, ser amables unos con otros, perdonarse los unos a los otros, cantar alabanza unos con otros, según Colosenses 3:16, ¿verdad? Y estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Eso no nos gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a esa, para que la comprendamos mejor. Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás ¿como qué, hermano? Como a superiores a él mismo.
Santo Dios. Y los discípulos allá estaban discutiendo que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿No son nuestras discusiones también, hermano? Pero ¿cómo es posible que yo lo voy a servir a él? Dice. Amén. Pero ¿cómo yo lo voy a servir al hermano? O al hermano, ¿no? Si yo soy el pastor, o yo soy el anciano, o yo soy el diácono. Amén. No, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo de que cada uno de nosotros, en el versículo 3, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Lo hacía Pablo, hermano? Sí, lo hacía. Él se desbordaba y trabajaba por los demás. Y el apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios, ¿no? Con desvelo, con trabajo, con naufragio, con azote, con vituperios, con enfermedades, con todo. El apóstol Pablo había demostrado el amor. Y nosotros debemos demostrarlo también. De esa manera nos edificamos. La siguiente es decirse la verdad unos con otros. Vamos a ir a esta, Colosenses 3:9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Vaya conmigo ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Si usted lo encuentra, lo puede leer ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? No mintáis. ¿Verdad? Dice, no mintáis, porque el punto es decirse la verdad unos con otros, ¿verdad? Entonces, lo contrario de esto es que hablar mentiras, ¿no? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Con sus hechos. Pero nos cuesta despojarnos de esas cosas, ¿verdad? Pero no olvide de que usted debe de hablar la verdad, decirse la verdad unos con otros, alentarse unos con otros, seguir lo bueno unos para con otros, estimularse unos con otros al amor y a las buenas obras, confesarse los pecados unos a otros. En otras palabras, sus ofensas, ¿no? Cualquier cosa, según Santiago 5:16. Orar unos por otros, ser hospitalarios unos con otros, eso ya no lo practicamos, ¿no? Pero debería ser, ¿no? Ser humilde unos con otros. Estas son las cosas como nosotros nos edificamos. Y ese es el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en todas estas citas, de que nosotros debemos edificarnos como iglesia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Recordemos lo que dijo Jesús, para que el mundo sepa, ¿no? Que en esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes se aman y viven para su gloria. Vamos a la última, denme media hora para terminar. Vamos a la última, nada más ese. El último propósito o la gran comisión, como dijo Jesús en Mateo capítulo 28, es ¿cuál es? ¿Cuál es la gran comisión, hermano? Predicar el evangelio. Entonces, nosotros ya no podemos estar, y cada vez nos vamos encerrando más, ¿ya vieron, no? Nos vamos encerrando más. Otra de las cosas que estuve leyendo acerca de esto es que la iglesia primitiva no tenía ese concepto, ¿no? De estar así en cuatro paredes, como nosotros, ¿no? Sino que ellos iban y predicaban el evangelio. Lo predicaban, divulgaban, hablaban del evangelio, hablaban las grandes maravillas que Dios había hecho. ¿Usted puede hablar de esas grandes maravillas? Debemos anunciar el evangelio, cumplir la gran comisión. Amén. Ya les he dicho yo, ¿verdad? Que hoy los evangelistas, pues no todos, ¿verdad? No, nosotros no queremos generalizar, pero muchos evangelistas hoy en día, yo ya les he dicho que cumplen esa gran comisión, ¿verdad? Esa gran comisión. Y van preguntando cuánto se les va a dar y en qué hotel se van a hospedar. Y a la final de todo se llevan la gran comisión. Amén. Entonces, pero esa no es la gran comisión que está hablando. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo es que usted salga y predique
lo que Cristo ha hecho en su vida y que solamente Él puede dar vida. Amén. Vamos a ir a Mateo. Usted ya conoce ese texto, ¿no? Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir terminando con esto. Mateo capítulo 28, versículo 18. Ahí le da el mandato a nuestro Señor Jesucristo. Y este es un mandato, hermano. Esto es algo que Dios mandó a cada uno de nosotros. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Ese por tanto, id es importante, hermano, porque esto no es que Dios está diciendo, bueno, si tienen tiempo, si quieren, no, es que usted debe de ir. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Él está con cada uno de nosotros. Amén. Usted tiene que predicar el Evangelio. Dice, y usted sabe de que nosotros tenemos alguien que nos ampara, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿en qué más? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Amén. Usted, ¿dónde, como algunos ponen, ¿verdad? ¿Dónde es Jerusalén? Jerusalén vendría a ser como nuestra casa, ¿no? Ahí empieza a predicar, hermano. Si usted quiere se quiere ir hasta lo último, ¿no? No, empieza en casa. Predíquele a sus hijos. El hecho de que sus hijos a veces estén en la iglesia no significa que sean cristianos o comprendan el Evangelio. Usted debe de predicarle a sus hijos. Cumpla la gran comisión. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Cumplir la gran comisión. La gran comisión indica que la verdadera evangelización implica hacer discípulos, no convencer meramente a los incrédulos a tomar decisiones. Amén. Después de que alguien acepta, nosotros estamos obligados como cristianos, como hijos de Dios, a enseñarles, a hacerlos discípulos. Amén. Y no tener miedo a predicar el Evangelio, hermano. Yo nada más les pongo un ejemplo ahí. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo predicaba, y yo quiero llevarlos nada más a esa cita, y terminamos con esa cita. A Hechos capítulo 5, donde predicaba a Pedro y más adelante predicaba el apóstol Pablo. Hechos capítulo 5. Y cada uno de nosotros debe de impactar esta sociedad en la que vivimos. Una vez estaba hablando con una hermana y me dijo, yo hubiera preferido nacer en los tiempos de Jesús. Y le pregunto, ¿y por qué? Porque hubiera andado con el maestro. ¿Y qué si usted hubiera sido de las incrédulas que crucifica a Jesús? Amén. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, como dice Marcela Gándara en uno de sus cantos, para este tiempo nací. Dios nos dio un tiempo perfecto, un lugar indicado, donde usted tiene que marcar una diferencia, predicar el Evangelio y, bueno, dejarle todo en la mano de Dios. Usted simplemente haga la obra de Dios. Dice un escritor, no deberíamos estar desperdiciando el tiempo porque esto solamente será aquí en la tierra. La evangelización será aquí en la tierra. En el cielo no evangelizaremos. Amén. ¿Qué legado dejará usted? Amén. Vamos a Hechos, capítulo que le di, 5, ¿verdad? 28. Leemos. Dice, pero vamos a leer del 25 en adelante. Pero viendo unos, les dijo esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Usted se recuerda eso, ¿verdad?
cuando las puertas de la cárcel se abrieron y salieron y fueron a predicar, y ya estaban predicando de nuevo allá. Los acababan de meter presos, hermano, por predicar. Y ya estaban predicando de nuevo. Nos metieran presos, nosotros nos fuéramos a esconder después, ¿verdad? Ya no predico más. Amén. Pero esta gente estaba predicando, en el 25 estábamos, ¿verdad? Y en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A mí me llama la atención esto, hermano. Habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Hermano, nosotros deberíamos estar haciendo eso. Llenar todo este lugar de esta doctrina, de que Cristo vive. Amén. Sí, hermano, pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta impactar aún en nuestro hogar, a nuestros familiares, en nuestro trabajo. Amén. Hermano, nosotros no hemos sido llamados, hermanos, simplemente para, quizás para entretenernos un momento aquí. No, hermano. Alguien me decía anoche, hablaba con él, si vamos a estar por una temporada en la iglesia, pues no te prepares. Pero lo que debemos de entender es que Dios nos ha llamado con un llamamiento eficaz y es un llamamiento permanente. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de prepararse y proclamar el Evangelio. Amén. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 28, y habéis ahora llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Hermano, ese es nuestro llamado para la congregación. No perdamos el tiempo. Exaltemos a Dios, edifiquémonos entre los hermanos y prediquemos el Evangelio. Eso es lo que debemos de estar haciendo cada día, cada momento. Amén, que Dios les bendiga. Bueno, antes de despedirme, yo traía un librito aquí que me puse a leerlo todos estos días que estuve ahí, y tiene 10 capítulos. Usted se lo puede leer en 10 días si usted lo quiere comprar. Se titula 10 acusaciones contra la iglesia moderna. Y yo me decepcioné, hermano, como escrito por Paul Washer. Yo le leo los títulos nada más para que tenga una idea. Para que tenga una idea. Escuche esto. Déjeme buscarlo aquí. Dice, y el último sí me pega a mí, pues, y ya oirán por qué. El primer título dice: una negación práctica de la suficiencia de las Escrituras. Amén. Niegan que la Biblia es suficiente, por eso usan otros métodos. Una ignorancia de Dios. Eso sucede dentro de las congregaciones hoy. Un fracaso para abordar la maldad del hombre. Amén. Todo se permite hoy. Una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Siguiente, dice el 5, dice: una invitación al Evangelio no bíblico. Eso es lo que se predica hoy. Una ignorancia con respecto a la naturaleza de la iglesia. Una falta de disciplina amorosa en la iglesia. Un silencio sobre la separación, hablando de la separación del cristiano y el mundo. Un reemplazo de las Escrituras con respecto a la familia. Y el último, escúchelo: unos pastores malnutridos en la palabra de Dios. Eso, ¿duele? Sí duele.
Y yo dije, una de las cosas que estuve reflexionando yo estos días y dije, pero ¿cómo es posible, no? Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que muchos pastores que se dedican, porque uno cuando tiene su trabajo secular le es un poco más difícil, pero ¿cómo es posible que aquellos pastores que se dedican a tiempo completo a esto no pueden estudiar la Escritura a profundidad? Y eso me duele. Amén. Y creo que no solamente, eso no, pastores malnutridos, dice, ¿no? Y de ahí depende también toda la congregación. Y por eso nosotros debemos de nutrirnos. Amén. Para alimentar bien a la congregación. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos adelante siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.